Efesios 6:10. Nos ponemos de pie y le hacemos reverencia a la palabra. Amén. Todos lo tenemos para leer en unidad. Leemos bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Que el Señor lo reprenda. Amén. Vamos a hacer una oración para que el Señor siga teniendo el control, porque ya lo tiene. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te seguimos dando gloria, honra y alabanza, Señor. Gracias una vez más por tu misericordia, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, gracias, gracias por tenernos en esta mañana delante de tu presencia. Señor, si en algo hemos fallado delante de ti, te pedimos perdón, que nos limpie con tu sangre. Reprende lo que se quiera poner contra tu palabra, Padre. Prepara los oídos espirituales, Señor. Toma nuestro corazón y glorifícate a través de ella, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Y le damos un aplauso fuerte, fuerte, fuerte para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Éfeso, la cual se encontraba en lo que hoy se conoce como Turquía. Esta iglesia estaba pasando por una situación en la que se encontraba en medio de un paganismo tremendo, en medio de idolatría, porque ellos, en ese lugar, estaba el templo Artemisa, un templo muy famoso, que de hecho, aunque hoy en día las ruinas de esta ciudad es un sitio turístico y arqueológico, se considera una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esta iglesia, estos hermanos, se encontraban en medio de esta situación, rodeados de tantas cosas. Pablo se ve en la necesidad de tener que escribirle, aparte de hablarle de la unidad, de la nueva vida en Cristo y de tantas cosas que Pablo le habla allí, le dice por lo demás, dándole a entender que en conclusión, ellos tenían que fortalecerse en el Señor. La iglesia constantemente está en peligro espiritualmente. Nosotros vivimos en una batalla constante, que algunos la crean o no, eso es otro tema. Pero ciertamente el creyente, desde el momento que acepta a Cristo, viene a sus pies, comienza a afirmarse, comienza a vivir en una batalla constante, una batalla con nosotros mismos, luchando con esta carne para que no haga lo que ella quiere, el pecado, y una batalla espiritual con el enemigo, que el Señor lo reprenda. Y es algo que no podemos obviarlo, o hacernos los locos, o pretender que no existe. Todos los días nosotros vivimos en una batalla constante. De hecho, aún Cristo mismo nos dio ejemplo de eso. Entonces, en estos tiempos que estamos viviendo, en estos últimos tiempos, está la iglesia, como decía el pastor en la vigilia, estamos en un estado crítico, donde cada día se está levantando más la apostasía, la cual se está cumpliendo a su plenitud en estos momentos, y están pasando tantas cosas a nivel mundial y espiritualmente, que el enemigo está cada día más, está como que agilizando sus planes, porque ¿qué pasa con esto? Como él no tiene perdón, ¿qué dice él? Bueno, si él se va, me llevo a todo el que pueda conmigo. Está bien, él no tiene perdón, pero como él se va, él se lleva a todo el que él pueda llevarse. Ese es como quien dice el galardón de él. Bueno, estoy perdido, pero me llevo a todo el que pueda. Así trabaja el enemigo. Y Pablo le daba a entender a ellos que ellos tenían que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, ¿qué es fortalecerse en el Señor? La fortaleza que nosotros necesitamos en estos tiempos, bien sea por la tribulación, por las luchas, porque pecamos, por muchas cosas, perdemos la fuerza. Por eso he titulado este tema, Recobrando las Fuerzas. En estos últimos tiempos, la iglesia del Señor más que nunca necesita recuperar, restaurar, renovar las fuerzas. ¿Por qué que se han perdido? Sí, hemos perdido muchas veces, hemos perdido la fuerza espiritualmente. Y no hablo de las horas que pasemos orando, ni hablo de los mejores ayunos que podamos darle a Dios.
Hablo de la fuerza espiritual, esa fuerza que nos impulsa a avanzar y a seguir adelante. Él le dice, fortaleceos en el Señor. Y creo que a veces nos hemos hecho esa pregunta, pero ¿qué es fortalecerse en el Señor? Quizás muchos dirán ayuno, oración y búsqueda. Esas son las herramientas para lograr esa fortaleza. Pero la fortaleza en el Señor es entender y reconocer que el que tiene, como quien dice, el que tiene la fuente para nutrirnos a nosotros es Cristo. De que no se trata de cuánto podamos ayunar. Al final de todo, depende es de Él. Porque Él es el único que tiene el poder y la autoridad suficiente para sostenernos y mantenernos en medio de ese mundo espiritual que no vemos, pero que está allí presente. Entonces mira lo que Él le decía. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando nos vamos a esa palabra acechanza, en hebreo, son planes, maquinaciones, engaños diseñados para desviarnos del camino. Pero me fui a una concordancia que se llama Strong, y esa concordancia también me da ese mismo significado, pero añade algo que me dejó pensando, y el Señor trató conmigo mucho. Dice que también significa alguien esperando el momento exacto para realizar una emboscada. Cuando nosotros traemos esto a nivel espiritual, eso es lo que hace el enemigo. El enemigo no está apurado por vernos caer. ¿Qué hace él? Él se mantiene en una condición de que se está tranquilito, esperando el momento exacto para él dar el zarpazo. Para hacer caer a quien se deje caer o a quien agarre, como quien dice. Entonces, Pablo le decía a ellos esto, que ellos tenían que estar conscientes que la iglesia era acechada. No solamente por la idolatría en la que se encontraba. ¿Cómo está el mundo ahorita? Lleno de maldad, idolatría, cantidad de cosas que suceden. Todas contrarias a lo que dice la palabra del Señor. Y así estamos cada uno de nosotros. El que me diga a mí, ay, el enemigo a mí no me persigue, oye, bueno, entonces estarás bien mal. Estarás bien mal, es la única manera. Porque si una persona hace la voluntad de Dios, una persona se está esforzando en caminar conforme Dios quiere, el enemigo lo va a acechar. Y tenemos que entender, iglesia del Señor, que ese ser no duerme. Y que está en constante acecho para hacernos caer, para que no entremos y no lleguemos al reino de los cielos, para ponernos tropiezo. Y tenemos que estar conscientes de eso. Por eso cada paso que vayamos a dar, tenemos que pedirle confirmación al Señor. Por más sencillo que parezca, porque el enemigo está ahí presto para poner la trampa. Y seguimos leyendo y le dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, y todos no sabemos el versículo. No es con el ser humano, es con lo que trae de la persona. Pero al final de todo esto, ¿qué es lo que sucede? Mira lo que él le dice en el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es ese día malo del creyente? Es el día malo donde Dios permite, escúchese bien, donde Dios permite que el enemigo te aceche. Y en ese día malo que Dios permite que el enemigo aceche o que suceda algo en nuestras vidas, podamos estar firmes y habiendo acabado todo, podamos estar firmes. Pero lo primero que le dice es fortalécete. Y es lo que el Señor nos dice en esta mañana. Ninguno aquí estamos exentos de pasar por un día malo. De hecho, ya hay hermanos que estamos aquí y están pasando por el día malo. Pero el Señor lo que te dice en esta mañana es fortalécete en Dios. Tu refugio tiene que ser Cristo Jesús. Dios no siempre va a traer corrección, Dios no siempre va a traer, como dice uno a veces, palo, regaño. Él lo que quiere en esta mañana es que entendamos que tenemos que fortalecernos en Él porque hay un enemigo que quiere destruirnos. El plan de Él no es hacerte caer y que te quedes ahí cojeando, no, el plan de Él es destruirnos. Y lamentablemente en estos tiempos, la iglesia del Señor todo lo ve normal, ese fulano, ese es mengano. No, es el enemigo, que el Señor lo reprenda, que con astucia está implementando la acechanza para destruir al creyente. Y tenemos que entender esto, iglesia del Señor. Y después que le dice que se fortalezca, es que Él le habla del día malo. Es necesario fortalecernos, iglesia del Señor, porque hay un día malo preparado por el enemigo y permitido por Dios para probarnos a cada uno. Y si no estamos fortalecidos, ¿qué va a pasar con nosotros? Bien sea la obra,
que estemos haciendo, bien sea nosotros mismos como cuerpo, como templo de Dios, pero hay un día malo. Toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Qué pasa con esto? Hay armaduras en estos tiempos que están agrietadas. Hay armaduras espirituales en estos tiempos que el enemigo ha golpeado tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que ha logrado desquebrajar. Y una vez que se abre la fisura, por ahí comienza a colarse. Yo no vengo en esta mañana a desglosarle qué es la armadura de Dios, qué significa el yelmo, qué significa esto, porque la mayoría lo saben y sería muy extenso, pero estoy tratando de resumir para que podamos entender lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Mira lo que dice el 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. El 15 hasta el 16. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mira lo que le dice, está pues firme y ceñido vuestros lomos. O sea, está preparado con la armadura de Dios. Muchos en estos tiempos han dejado su armadura. Otros las tienen deterioradas. Y usted se pregunta, ¿cómo que le hemos dejado? Sí. Cuando nosotros nos vamos a lo que dicen cada una de estas armaduras, vestidos con la coraza de justicia, que es la palabra de Dios, es decir, vivirla. Muchos han dejado de vivir la palabra de Dios, porque para yo estar vestida de la coraza de justicia, eso significa que yo, hablo de yo, válgame el yo, ¿no? Habla de que la persona está viviendo la palabra del Señor. Y muchos en estos tiempos han dejado de vivir la palabra. Calzados los pies con el apresto evangelio de la paz, sabemos que es predicar. ¿Cuántos han dejado de salir a evangelizar? Eso es fisura para la armadura. La fe, para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Cuántos de nosotros no hemos menguado en nuestra fe? No, que claro que sí. Las situaciones, lo que sea que haya sucedido, las decepciones, han hecho que muchos hemos menguado. Y todas estas cosas que representan la armadura de Dios comienzan a agrietarse. Y cuando viene el día malo y cuando viene la situación, penetra. Y una persona dice, pero ¿por qué? Si yo estaba orando, yo estaba ayunando, pero aunque orábamos y ayunábamos, nos descuidamos y bajamos en la fe o bajamos en alguna de las armaduras que el Señor nos da para nuestras vidas. Y ahí comienza el enemigo, comienza a golpear y a golpear y a golpear y a golpear. Cuando viene a ver, penetra. Es necesario, iglesia del Señor, de que nos fortalezcamos en Él. Porque cuanto más se acerca la venida de Cristo, más tremendo se van a poner los tiempos. No nos vamos a engañar. Aquí yo no voy a venir a decirle que viene el avivamiento, donde todos van a brincar, donde van a saltar, todo va a ser bendición, y que en Venezuela viene una lluvia de dólares. Porque es mentira. Yo no vengo aquí a decirles eso. Tengo que decirles que tenemos que afirmarnos cada día más en el Señor y fortalecernos en Él. Que a veces se nos agota en la fuerza, es normal, los discípulos también lo pasaron, pero fortalécete en Él. Pecaste, te sientes mal porque pecaste, bien haces, te arrepentiste, bien hiciste, ahora fortalécete en Él. Porque hay personas que por cuanto fallaron, sienten que ya no pueden más, sienten que se acabaron. Si te arrepentiste y te apartaste, fortalécete en Cristo. Si estamos pasando alguna situación con nuestros hijos o con nuestros familiares o con nosotros mismos, ¿qué nos dice el Señor? Fortalécete en mí, tu fuente soy yo, el que te suple soy yo, el que te nutre soy yo, el que te levanta soy yo, iglesia del Señor. El 17, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es tan tremendo que hay personas que en determinado momento han empezado a dudar hasta de su salvación. ¿Será que si yo me muero hoy, me voy con el Señor? Bueno, Señor, solo usted sabe. Usted tiene que estar seguro de que usted se va con Cristo. Que lo que pase de ahí para allá, gloria a Dios, pero usted tiene que estar seguro de que usted se va con Cristo y de ahí usted no lo saca nadie de ese pensamiento, de esa fe y de que usted tiene que creer de que usted se va con Cristo. El enemigo le ha hecho dudar hasta de si son salvos o no. Hay personas que hablan con uno y te dicen cosas que uno, wow, qué tremendo. No, hermana, porque es que al final el que sabe es Dios. Dios es el que sabe, pero tú tienes que estar seguro.
Usted tiene que estar seguro que usted se va con Cristo. Que la verdad de todo esto, el que sabe es Cristo, es verdad. Pero yo tengo que tener mi confianza de que yo me voy con Cristo y yo me voy con Cristo y yo me voy con Cristo. Sea en el arrebatamiento o si a él le place llevarme antes, pero no, que me voy, no me voy a perder. Esa tiene que ser mi fe. Y tengo que vivir conforme a eso que yo creo. Yo no puedo creer que yo me voy con el Señor y vivo de otra manera. O yo no puedo profesar que me voy con el Señor y no lo creo. Yo creo que yo me voy con Cristo. Lo que crean los demás, la verdad, ¿qué podemos hacer? Se debe tener una certeza. Claro, una seguridad. Tú tienes que estar seguro. Dice el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Y en el 19 dice que por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Está hablando de Cristo. Orando en todo tiempo. ¿Desde cuándo? Alexander, ¿me puedes ir buscando Lucas 5:15? ¿Desde cuándo nosotros no oramos en esa intimidad, en esa búsqueda, en esa relación de unidad realmente con Dios? Dice orando en todo tiempo. Algo que a mí me llama la atención es que Cristo no nos mandó a ayunar sin cesar. Cristo no nos mandó a hacer otras cosas. Lo único que Dios mandó a hacer sin cesar fue orar. Es lo único que Cristo nos mandó a hacer sin cesar, sin dejar de hacerlo. Porque Él sabe que nosotros dependemos de la comunicación que tenemos con nuestro Padre. Y Él sabe que una iglesia que ora, Dios mueve sus manos. Él sabe que una iglesia que clama, que ora, el Señor se glorifica. Y toda acechanza y toda artimaña es derribada. ¿Por qué el enemigo ataca tanto la oración? Porque él sabe que cuando un hijo clama, su padre le responde. Si su hijo está ahí pegado a la falda, dame comida, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Aunque usted no tenga, usted va a buscar la manera de solventar esa situación, ¿verdad que sí? Así es Dios con nosotros. Gloria a Dios. No es que Él no tiene, ¿no? Es un ejemplo. Así es Dios con nosotros. Nosotros estamos allí. Llega el momento que Dios responde. Y el enemigo sabe que en la oración hay respuesta. Respuesta a favor de un pueblo que se guarda. Respuesta a favor de un pueblo que busca a su Padre y que anda conforme a su voluntad. Y Él sabe que cuando Dios responde, no es para realmente ir en contra de lo que Él está haciendo o de la acechanza que el enemigo está generando. ¿Qué dice en Lucas? Pero su fama se extendía más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Cristo, 100% Dios, 100% hombre. Y tenía la necesidad de apartarse a lugares desiertos a orar. Eso no quiere decir que era que Cristo se ponía en pleno desierto en el sol y se ponía a clamar. No, desiertos. Quiere decir que buscaba lugares donde Él estuviera solo para Él orar. Y el libro de Marcos, si no me equivoco, donde habla de que Él muy de mañana, aún oscuro, iba y oraba. Entonces, si Cristo nos dejó ejemplo de que es necesario la oración, ¿cuánto más nosotros no debemos orar? Que Él era Cristo. Dice que cuando estaba en el Getsemaní oraba, porque Él sabía que vivía en una humanidad de la cual Él no podía hacer uso en su totalidad de su divinidad. Porque Él tenía que padecer en esta carne para Él poder ser, como quien dice, ese ejemplo perfecto, de ese hombre perfecto que no pecó. Si Él usaba en su total divinidad para no caer en pecado, entonces, ¿cómo iba a entender a cada uno de nosotros? Por eso dice que Él fue tentado en todo. Él no fue eximido de las tentaciones, pero Cristo oraba. Y Cristo vivía con la acechanza del enemigo, porque la Biblia me dice a mí que Él fue tentado por Él en el desierto. ¿Quién instó a que dijeran crucifíquenlo, crucifíquenlo? El enemigo, permitido por Dios. Pero ¿qué pasaba? Dice que Cristo, a pesar de todo lo que hacía, Él se apartaba a lugares desiertos a orar. ¿Desde cuándo no tomas un tiempo donde te desconectas del teléfono, te desconectas de la PC, te desconectas de todo y te metes tú y Dios nada más? Sin decir, voy a orar 1 hora, 2 horas. No, no.
meternos y ya, a orar, a hablar con Dios? Es una pregunta de reflexión. Yo hablo con Dios todos los días, no ese tipo de oración. El tiempo que tomaba Cristo predicaba a multitudes, nosotros predicamos a 4 o 5. Cristo predicaba a multitudes y apartaba un tiempo para él estar a solas, sin discípulos, sin nadie, orando. Le sirves a Dios, le servimos a Dios, predicamos su palabra, vamos a los hospitales, predicamos en la calle, a la familia, hacemos aquí, hacemos allá, pero ¿desde cuándo no apartamos un tiempo a solas con Dios? No un tiempo monótono, donde tengo que orar porque es mi devocional, no, un tiempo verdaderamente entregado a Dios, iglesia del Señor, para que podamos resistir las acechanzas del enemigo. En el Getsemaní Cristo fue fortalecido. Nosotros necesitamos recobrar fuerza. Yo no sé ustedes, yo las necesito. Necesitamos recobrar fuerzas, porque nuestras fuerzas se van desgastando cada día. Con la familia, con el amigo, con el hermano. A veces cargamos los bolsos aquí invisibles. ¿Qué tiene, hermana? Nada. Y el bolso aquí cada día más doblado. Estamos como el peregrino. No. Iglesia del Señor, es necesario que nos fortalezcamos en Dios para lo que viene. Vienen bendiciones para nuestras vidas, amén. Pero atrás de esas bendiciones hay uno que vive acechándonos. Y en el momento que menos nos esperemos, él lanza el zarpazo. Y al que agarre allí, va a tener serios problemas. Y no va a venir así, como dice, con un tridente y una cola larga roja. Hola, mira, soy yo. No. Cuando uno menos se lo imagina, cuando uno menos cree, por ahí se mete. Pero es porque la armadura de muchos está quebrajada. Se ha ido rasgando, se ha ido agrietando. El nombre que usted le quiera poner, pero se ha comenzado a hacer fisuras. Los que saben de construcción, cuando comienza a ver una rayita, yo le pregunté a un hermano, ¿por qué las paredes se rasgan así? Y el hermano me explicó por esto, la fundación esto, el terreno esto, y me explicó varias cosas. Y tú lo llevas al sentido espiritual y así somos nosotros. Nosotros como casa de Dios, si no mantenemos unos buenos fundamentos, si no nos mantenemos como el Señor quiere, comenzamos a desquebrajarnos. Y por ahí comienza a entrar el enemigo. Y usted ve las hormiguitas que comienzan a entrar por unos huequitos. Así es el enemigo. Por ahí comienza a meterse. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Y por qué me está pasando aquello? Ah, que el enemigo se va a levantar. Sí, la cosa es cómo está nuestra armadura, iglesia del Señor, para soportar esas acechanzas. ¿Cómo estamos? Por eso es que hay personas que cuando el enemigo le da, los derriba. No es porque ya eso fue de un día para otro, no, es porque ya esa armadura venía desquebrajándose. Él lo que hizo fue, hay un proverbio que habla de la gota y la mujer cuando es rencillosa. Así es la gota, plas, 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 hasta que rompe la piedra. Una gota, así es el enemigo, es constante. Tax, tax. Él no te da de una, él empieza, plas, plas, ay, agriete, dejó de orar, plas, ay, ya no, casi no se congrega, y ahí va, ya perdió la fe, y cuando viene a ver, plas, se produce la caída. Segunda de Corintios 10:4, amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos que entender que estamos en una milicia espiritualmente. La mayor jerarquía aquí es Dios. Y de ahí para allá los que el Señor ha ido constituyendo. Y todos somos parte de esa milicia, todos somos parte de ese ejército. Pero nosotros no peleamos con lo terrenal. Usted no va a agarrar un fusil, usted no va a agarrar un AR, no va a agarrar nada de eso, ¿verdad que no? Para usted pelear, porque contra lo que usted y yo batallamos es espiritual. Cuando duermes, que sientes que no te puedes levantar, cuando te presionan, no puedes respirar, cuando ves un celaje negro, esas son cosas espirituales que batallan contra el creyente para que no pueda alcanzar la vida eterna. Y él le dice, el apóstol le dice que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. ¿Por qué? Porque esta batalla es espiritual. Y por tanto, las armas espirituales que el Señor nos dejó, todos las conocemos. La pregunta es, ¿con qué actitud la estamos practicando? ¿Con qué actitud estamos orando, ayunando, leyendo la palabra, escudriñándola? ¿Con qué actitud? Esa es la gran. Porque puede venir un ejemplo, una persona que sea militar, puede agarrar un fusil. Y si no sabe cómo usarlo, ¿de qué le va a servir el fusil?
No sabe ni cómo se carga, cómo lo monta, cómo le saco el peine, qué es lo que voy a hacer aquí. A veces ni puede con el peso. ¿De qué le sirve tenerlo? Así somos nosotros. Podemos ayunar, podemos orar y podemos leer la palabra, pero si no sabemos utilizar estas armas, es como que si no las tuviéramos. Entonces el apóstol le dice que las armas de nuestras milicias son poderosas en Dios para destruir fortalezas, murallas espirituales que el enemigo levanta para no dejarnos avanzar, para que tu propósito, el que Dios tiene para ti, no se cumpla, para que no puedas continuar. Dice que para destrucción de argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es el argumento? Es el razonamiento o el refutar el poder de la justicia de Dios. Cuando alguien se quiera levantar a refutar lo que Dios ha hecho o lo que Dios proclama por su palabra, es un argumento. Ese argumento que la persona quiera levantar para refutar lo que lo que el Señor dice por su palabra. No, hermana, eso no es así, porque la Biblia dice, un ejemplo, que sí podemos tomar licor. ¿Dónde lo dice? En tal sitio. Ah, bueno, hermano. Y por esto, y por esto, y por esto. Entonces termina la persona, bueno, tiene lógica lo que está diciendo. ¿Quién quita? A lo mejor se puede vivir un poquito. Entonces tenemos una Biblia, pero no la sabemos usar. Es un arma poderosa, pero si no la sabemos usar, es como que no la tuviéramos. El ayuno, herramienta poderosa en las manos de Dios. Pero si no sabemos ayunar, y no hablo de cómo lo vas a entregar o cómo lo vas a presentar, hablo de la esencia del ayuno, derramarte, entregarte en ese ayuno, es como que no lo tuviéramos. A eso es que se refiere, armas, son armas, iglesia del Señor. ¿Desde cuándo no hacemos un ayuno con un corazón realmente entregado a Dios? No, que yo trabajo, eso no es excusa. Nosotros podemos estar laborando, pero con un corazón entregado a Dios, que ese propósito, más allá de un beneficio material, sea algo espiritual. Señor, aquí estoy como vasija, rompe en mí lo que a ti no te agrada, quita lo que de ti no te agrada porque yo quiero agradarte, por poner un ejemplo. Señor, yo reconozco que me falta esto, hago este ayuno porque quiero que rompas en mí todas esas ataduras, todas esas ligaduras que todavía me quedan. Con un corazón sincero y Dios se glorifica. Ustedes lo han testificado. Cuando la iglesia se ha metido en ayuno en ciertas oportunidades, ¿vemos o no vemos la gloria de Dios? Vemos cómo Dios rompe las acechanzas del enemigo. Vemos cómo el Señor rompe cadenas y las almas son libertadas. ¿O me equivoco? Ustedes han sido testigos. Y no es igual. Así es aún en nuestra propia vida, en lo personal de nosotros. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué el pensamiento? Porque hasta eso nosotros tenemos que saberlo trabajar. Hasta eso tenemos que saberlo manejar. Llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. A veces estamos en la oración y uno piensa hasta en las caraotas. Ay, tengo que comprar unas caraotas, unas patas de pollo, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Cosas que no vienen en lo que nosotros estamos orando. Y a mí me ha tocado, Señor, lo llevo cautivo en el nombre de Jesús, todo pensamiento contrario. Y tengo que decirlo porque es una lucha, es una batalla constante. Los que han visto demonios saben que es así. Los espíritus inmundos se pasean, se ponen en el lugar donde tú estás orando, a ver qué es lo que tú dices. Te traen pesadez, te comienza a dar sueño. Hemos estado muchas veces orando y ellos están ahí, viendo, esperando qué va a decir uno. O están allí, te traen pesadez, te empieza a dar sueño, te cuesta la oración, porque es una lucha constante. O te comienzan a traer dardos de pensamientos contrarios, porque es una lucha constante. Por eso es que tenemos que llevar cautivo cuando oramos o ayunamos todos esos pensamientos contrarios. Porque si no le damos un alto, comienza a tener cabida y comienza a romperse esa armadura espiritual. Es necesario, iglesia del Señor, que nos fortalezcamos en Dios y que retomemos o restauremos. Por eso es que la palabra recobrar, que aquí la tengo, por eso le puse recobrando fuerza, significa proceso de recuperación o restablecer algo. Y la fuerza es la capacidad de soportar y superar obstáculos a nivel espiritual. Es necesario, iglesia del Señor, que recobremos fuerza. Vamos haciendo un autoanálisis a nosotros mismos. ¿Cómo estamos en estos momentos? Cierren sus ojos, los invito a que cierren sus ojos allí ustedes con el Señor. Y preguntémosles ahí al Señor, Señor, espiritualmente, ¿cómo estoy yo contigo?
Realmente necesito recobrar fuerzas. Realmente te estoy orando, Dios, como tú quieres que yo te ore. Hay una entrega de mí hacia ti como tú me la estás pidiendo, Señor. ¿Cómo estoy yo con la armadura de Dios, con mi fe, con el apresto evangelio de predicar, con la palabra? ¿Cómo estoy yo, Señor, delante de ti? Es una pregunta a reflexión para nosotros mismos. Vamos a una historia muy conocida que está en Primera de Samuel 30, con David. Vemos a David huyendo de Saúl, ya había sido ungido por el profeta Samuel para ser rey. Y se le ocurre a David la brillante idea de decir, me voy a los filisteos porque allí Saúl no me va a seguir buscando. Y él se va y el rey de Gat, que era una ciudad filistea, lo acepta. Y estuvo ahí un tiempo con sus 600 hombres, familias y mujeres. Él busca de irse a campaña con ellos, a pelear contra el pueblo de Israel, pero Dios no permite que David vaya. Y el rey lo manda a devolverse a su ciudad porque los príncipes no estaban de acuerdo que siendo este hebreo, ahora va a estar en la batalla, no sea que se nos voltee y termine favoreciendo a los hebreos. Y vemos qué pasa en el 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Mira lo que sucede después del recuento que le hice. El rey no lo acepta, lo manda a la ciudad que le había asignado para que él viviera con estos hombres y su familia. Y cuando él regresa, después de 3 días, consiguen que a la ciudad se la habían sitiado, le habían prendido fuego y se habían llevado cautivo a todas las personas. Y dice que el pueblo lloró. Cuando se refiere al pueblo, está hablando de los 600 hombres que andaban con David. Dice que lloraron y se sintieron mal, pero dice más abajo que ellos pensaron en apedrear a David. Y cuando yo me pongo a analizar esta historia, digo, es tremendo. Porque en el momento de la dificultad, en vez de buscar de Dios, ellos pensaron que la solución era matar a David, que David era el culpable. Ellos no se acordaron de ese líder que siempre estuvo con ellos en las buenas y en las malas, que los ayudó seguramente muchas veces, sino que ellos pensaron fue en su dolor, en lo que ellos estaban viviendo. Ellos no pensaron en el David bueno, sino que pensaron fue que él era el culpable. Viniendo ellos con David, sabiendo de dónde venían lo que había sucedido, ellos quisieron poner a David como culpable. Y David solo, en medio de todos estos hombres, dice que ellos querían apedrearlo. Pero ¿quién estaba incitando a estos hombres para que apedrearan a David? El enemigo. El enemigo. Pero Dios es tan bueno y está al cuidado de todas las cosas que el Señor no permitió que aquel rey le dijera, ve a pelear con nosotros, sino que los príncipes se opusieron y David no fue a la campaña a pelear y se regresó. Porque si David se va a pelear cuando él venga, no iba a poder alcanzar a los amalecitas. Y existía la posibilidad de que estos hombres apedrearan a David. Cosa que no iba a pasar porque Dios ya tenía establecido un plan. Pero en esa acechanza, en esa trampa que el enemigo le montó a David, Dios lo libró. Y aún estando en el campo, administra a estos hombres para que lo apedreen. ¿Y qué hizo David? Vamos a seguir leyendo en el 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mira lo que hizo David, se fortaleció en Dios. David sabía que lo que se estaba ministrando allí era una fuerza del enemigo, usando a cierto grupo de estos hombres, porque no vamos a decir que todos, cierto grupo de estos hombres, para matar a David. ¿Quién perseguía a David a través de Saúl? El enemigo. Era el enemigo, porque él o sabía o tenía una idea de lo que Dios iba a hacer con David.
y usaba a Saúl para perseguirlo. ¿Qué te quiero decir con esta historia? De que hay situaciones en las que Dios nos libra y nos guarda, Dios tiene el control y el dominio, pero siempre y cuando estemos fortaleciéndonos en Él. Y en medio de la situación que sucedió, David no se fue, oye, vale, no me maten, ¿qué les pasa a ustedes? Yo estuve con ustedes. No, dice que se fortaleció en Dios, porque David sabía que el que podía librarlo de él, de esa mano, era Dios. David sabía que así como Dios le había prometido a él algo, Dios lo iba a cumplir, y que estos hombres no serían el obstáculo para que eso se diera. Y no solamente eso, sino que ahí más abajito, ¿qué hizo David? En el 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Mira lo que hizo David. Consultó a Jehová en medio de la adversidad que estaba sucediendo. ¿Será que hacemos eso nosotros también? ¿Será que nosotros nos fortalecemos en Dios en vez de ir primero al vecino, al amigo, al que creemos nosotros que puede solucionar lo que está pasando? ¿Será que antes de tomar una decisión decimos, no, ya va, un momento, déjame orar, vamos a orar? ¿Será que lo hacemos? Cuando estamos fortalecidos en Dios, actuamos de esta manera, no nos precipitamos, no nos vamos a la ligera, sino que oramos. Y si hacemos esto, Dios nos va a responder como le respondió a David. Hágale una secuencia a esta historia para que usted se dé cuenta cómo el enemigo planeó todo para que David fuera destruido. Y no se quedó con eso. El David persigue a estos hombres, a esta gente que se llevó a los amalecitas, los persigue y logra liberar al pueblo. Pero ¿qué dicen hombres perversos? Dice que hombres perversos dijeron, porque hubo un grupo del ejército que estaba agotado, seguramente estaban sin comer. Acuérdense que ellos venían de estar con el otro rey, con el rey de Agat. Si no me equivoco, creo que era Aquis la ciudad. Y dice que un grupo se quedó y no quiso continuar porque estaba agotado. Y el otro grupo fue el que siguió con David y liberaron al pueblo. ¿Qué dijeron esos perversos? Dice la Biblia que eran perversos. ¿Qué dijeron? Ellos dijeron, mira el 22. Entonces todos los malos y perversos de los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron por nosotros? No le daremos del botín que hemos quitado, sino que a cada uno su mujer y sus hijos, que les tomen y se vayan. Mira lo que habían hecho estos hombres. Bueno, como ellos no fueron con nosotros, fueron 200 que se quedaron y los otros 400 fueron. Entonces no le vamos a dar nada del botín. Sabiendo ello, solamente su mujer y su familia, ¿qué iban a comer estos hombres? ¿De qué iban a vivir si la ciudad, Ciclat, la habían encendido? ¿Qué iban a vivir estos hombres? Mira lo perversos que eran, pero era el enemigo. Porque si David decía, sí, tienes razón, no le vamos a dar nada porque ellos no fueron con nosotros. ¿Qué iba a pasar con esos 200 hombres? Se iba a volcar seguramente rencor en su corazón, iba a ser un enemigo interno dentro del grupo de David. Mira cómo actúa el enemigo para hacernos tomar decisiones erradas. Pero ¿qué hizo David? ¿Qué dice en el otro versículo? Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende de la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. ¿Ve? O sea, ellos no pudieron continuar, ellos se quedaron con el bagaje, que es las armas, se quedaron con eso, estuvieron allí porque no pudieron continuar. Bueno, a ellos se les va a dar por igual. David fue sabio. ¿Pero por qué tuvo esa sabiduría? Porque él primero buscó a Dios. Él se había fortalecido en Dios. Y aunque el enemigo buscó 1000 maneras de meter las pezuñas, no pudo lograr el objetivo que traía, que era poner al pueblo en contra de David, lograr que mataran a David. Como no pudo con Saúl, lo quiso hacer con este pueblo, con su misma gente que lo rodeaba. Y así pasa en estos tiempos, iglesia del Señor. Cuando vayamos a tomar una decisión, tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría, porque el enemigo se quiere meter por cualquier lado, incluyendo a los líderes. Todos tenemos que tener mucha sabiduría, porque el enemigo siempre va a buscar de meterse por cualquier lado. ¿Qué hizo David? No,
De la misma manera como el que fue va a recibir, así van a recibir los que se quedaron. David fue justo, porque David conocía a su gente y David sabía que ellos no avanzaron, era porque de verdad ya no tenían fuerzas para seguir. Pero David aún así, él hizo lo justo, le dio por igual. Iglesia del Señor, tenemos que fortalecernos en Cristo. Tenemos que buscar siempre la ayuda y la opinión de Dios. No podemos tomar una decisión a la ligera. No tomes una decisión a la ligera. Piensa bien lo que vas a hacer. Consúltale a Dios, que mentalmente y que Él sea que te pueda responder. Porque en lo que parece bien, el enemigo se cuela. Y si el enemigo logra filtrarse, viene la destrucción para la persona. Vámonos a Isaías 40, 29. Amén. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mira lo que el Señor le decía al pueblo, porque el pueblo venía pasando por muchas situaciones, incluyendo lo del exilio de Babilonia, y en algún momento el pueblo se sintió quizás triste, se sintió abandonado, sintió que ya estaban perdidos, que Dios no los escuchaba. Y Dios usa al profeta para hablarle al pueblo y decirle que Él da esfuerzo al cansado. Cuando una persona se cansa, no quiere continuar. Cuando una persona está cansada, lo que quiere es simplemente tirarse en el suelo o en una cama a descansar. Y Él le dice que Él da esfuerzo al cansado, que Él está dando a entender que con tu propia fuerza, Israel, ustedes no van a poder. Pero hay un Dios que es el que te puede levantar y te va a dar la fuerza necesaria para que aunque estés agotado, estés cansado espiritualmente, tú puedas continuar. Y es lo que el Señor nos dice en esta mañana, Iglesia del Señor. Tenemos un Dios vivo, un Cristo vivo que resucitó al tercer día y lo decimos y lo profesamos. Y ese mismo que lo resucitó te da fuerza para avanzar. Te da fuerza para seguir, que te vas a sentir triste. Sí, a veces queremos llorar, a veces no queremos que nos digan nada, a veces pensamos que nadie nos comprende y nadie nos entiende. Hay un Dios que nos da nuevas fuerzas y que quiere que las recobremos, que en esta mañana entendamos, necesito nuevas fuerzas. Porque con la misma que he venido trabajando no puedo seguir, porque siento que voy a colapsar. Necesito unas nuevas fuerzas que vienen de Dios. Es esa fuerza que en medio de la tribulación tú sigues. Es una fuerza que en medio de la tristeza tú puedes darle palabras de aliento a alguien. Es una fuerza que en medio de lo que tú puedas estar pasando o lo que te puedan estar haciendo, tú avanzas, tú sigues. Hay gente que dice, pero ¿por qué fulano hace esto? ¿Pero por qué el otro hace aquello? Los que son llegados o saben la situación. Es por esa nueva fuerza que Dios está derramando en nosotros. Que aunque quizás humanamente no puedes, Dios te la renueva y te dice, sí puedes, un poquito más. Avanza un poquito más, hasta que logra restablecerte por completo, porque nuestra fuerza viene de Dios, viene de lo alto, del que hizo los cielos y la tierra, del que nos tiene respirando un oxígeno que no vemos, pero que entra en nuestro cuerpo. Entonces, Iglesia del Señor, Él da fuerza al cansado. Estás cansado, quizás sentimos que de verdad ya no podemos, no nos vamos a engañar. Hay personas que sienten de que, Dios mío, ¿hasta cuándo? Él te va a dar nueva fuerza. Porque eso lo dijo el pueblo de Israel y también es para nosotros. Multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. ¿Quién es ese? Ese que ya no quiere seguir. Ese que dice, hasta aquí llegué, Señor. El problema no eres tú, el problema soy yo. Así como hacen las relaciones cuando ya quieren terminar. El problema no eres tú, el problema soy yo. Así somos nosotros. Cuando ya no tenemos fuerza y ya no queremos seguir, le decimos a Dios, el problema no eres tú, Señor. Yo se lo dije a Dios una vez, el problema no eres tú, Señor, el problema soy yo. Y es verdad, el problema no es Dios. El problema, ahí sí es verdad, no es como en las relaciones. Ahí es verdad, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Que estamos tan espiritualmente agotados. Y a veces sentimos que es batalla tras batalla y a veces decimos, ¿hasta cuándo, Dios? Entonces a veces no queremos la responsabilidad del púlpito, pero igual Dios te permite la lucha allá. No quieres la responsabilidad de repente de salir a evangelizar, pero igual Dios te permite la lucha en el trabajo, o la lucha en la casa, o la situación en la salud, en el área que Él le plazca permitirlo. Para darte a entender de que el que te va a ayudar es Él. El que va a renovar esa fuerza en ti es Él. Él da esfuerzo al cansado. Siempre he dicho que hay una diferencia entre agotarse y cansarse. Hay gente que me dice que no. Yo soy de las que digo que sí. Cuando tú te agotas,
Usted agarra un break, descansa y continúa. Pero cuando te cansas, es como dice el pastor, cuando una mujer te bota, te bota. Así es el que se cansa. El que se cansa, mira, ni que le traigas a Pavarotti, ni que le traigas a Chopin, ni que le traigas a quien tú le quieras traer, no quiere continuar. Ese que está así, Dios es el que lo puede levantar. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué nos quiere decir primeramente el 30? Que aún los jóvenes, ninguno estamos exentos de pasar por una situación de sentirnos sin fuerzas. Todos los jóvenes se fatigan, caen, todos, esto es para todos. Pero también nos dicen que los que esperan a Jehová, ahora viene la pregunta, ¿en quién estamos esperando nosotros? ¿Estamos esperando a Jehová o estamos esperando que nos solucione quién? ¿A quién estamos esperando nosotros? Bueno, los que esperan a Jehová, los que esperan en su voluntad, los que esperan en su respuesta y en su fortaleza, a eso Él le va a dar nuevas fuerzas. Y van a levantar alas como las águilas. ¿Por qué van a levantar las alas como las águilas? Porque antes de ellas subir a las alturas, elevan sus alas, dando a entender que están preparadas para un nuevo lugar. Después que Dios nos dé esa nueva fuerza, usted va a levantar sus alas, espiritualmente hablando. Solamente va a esperar el momento que Dios te vaya a llevar a la altura. Eso es lo que quiere decir espiritualmente allí. Van a levantar alas como las águilas. No es que vas a salir volando, no. Es que ya vas a estar listo para llegar al lugar donde Dios te quiere tener. Se levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso no quiere decir que usted va a correr aquí a trapichito y va a estar como si nada. Si lo hace allá con el corazón aquí. No. Eso lo que quiere decir es que en medio de todo lo que tengamos que hacer para el Señor, siempre vamos a estar renovados. Tenemos que ir a tal lugar, el Señor nos va a dar la fuerza. Tenemos que hacer esto, el Señor nos va a dar la fuerza. Pero necesitamos reconocer y necesitamos entender que tenemos que recobrar fuerzas en el Señor. Iglesia del Señor, el Señor nos dice en esta mañana, fortalécete en mí. En medio de ese problema que estás pasando, fortalécete en mí. En medio de la decisión que tienes que tomar, fortalécete en mí, es en mí, es en mí. No es en Juan, no es en Pedro, no es en Ruperta, en Sifonila, es en mí. Es en Cristo que te tienes que fortalecer y necesitamos recobrar fuerzas para lo que viene. Necesitamos recobrar fuerzas, iglesia del Señor, y entender que hay un Dios que está con usted y que está conmigo. Y que cuando el enemigo, que el Señor lo reprenda, quiera venir a decirnos que no, tener la seguridad y la certeza, usted me dijo. Y usted me dijo, usted me llamó, usted me va a ayudar, usted me va a fortalecer. Pero dejemos que el Señor lo haga, amén. Que el Señor le bendiga y el Señor le guarde.